recorriendo nosotros nuestra ciudad, ya lo anunciamos, veníamos aquí a Balmaceda 215 para conversar con uno de los candidatos a concejales que hoy día está en el Frente Amplio, que es del Frente Amplio, ¿cierto? Y que representa con una propuesta a partir de este conglomerado político, ¿cierto? Que representa también al presidente Gabriel Boric, Edgardo Chamo. Bienvenido, Edgardo, por darte un tiempo en esta campaña que ya estamos cerrando casi para poder conversar con nosotros. Muchas gracias, Francisco. Sí, en realidad ha sido una campaña un poco atípica para mí porque me ha tocado viajar bastante durante el periodo en que ya estamos en campaña, pero eso no implica de que uno no tenga sus miradas y ciertos temas que yo creo que son relevantes para la población en este tipo de elecciones. Oye, Edgardo, recorriendo la comuna, golpeando las puertas, cruzando los umbrales de las puertas de las casas, uno tiene que hacer este cruce entre el discurso y la realidad, ¿cierto? ¿Cómo se ha ido adecuando tu discurso según las necesidades? ¿Qué necesidades te ha ido planteando la gente de Castro? ¿Qué ha ido descubriendo en estos puerta a puerta que se hacen en las campañas? Es decir, para empezar en los puerta a puerta, lo que tú logras es como una especie de investigación social realmente, de formación de los sociólogos, donde obtienes discursos de distintos tipos de los ciudadanos, pero yo creo que el problema del sistema político o de este tipo de elecciones locales es que quizás desde los partidos, desde los candidatos, a veces tienden a confundir un poco al electorado con la manera en que abordan a las personas. Es decir, en general la lógica o el flujo de información es que llega el candidato con una serie de propuestas, no sé, el candidato A que dice que en educación va a ser no sé qué, en salud no sé cuánto, en la conectividad X, y le entrega sus propuestas al ciudadano, siendo que lo que requiere un municipio moderno es un flujo inverso, en el cual se deben generar sistemas en los cuales la población pueda, desde sí misma, levantar las inquietudes, las problemáticas que tiene, ya sean barriales o generales para la comuna, y transformarla en políticas locales. Y ese proceso en el cual el concejal debiese articular un poco a la comunidad o cooperar con el proceso en el cual el municipio levanta información de la comunidad y gestiona planes. Si lo que no tenemos como comuna, y yo creo que Castro está en un punto crítico en su desarrollo, una comuna que ha ido creciendo constantemente en los últimos 30 años, y está pasando desde un sistema clásico en el cual las personas votaban por cercanía, por conocimiento, por hasta familiaridad con los candidatos, para convertirse en una ciudad un poco más compleja en la cual la elección ya tiene que ver un poco con el manejo técnico que tienen los candidatos, no solo con que yo lo conozco, lo veo en la calle, lo saludo, me saluda. Entonces, en ese proceso, el electorado de Castro tiene que quizá asumir un poco cierta prioridad, es decir, es el electorado el que debiese tomar la batuta y diseñar o junto al municipio gestionar planes, por ejemplo, como lo hace de cultura. Por ejemplo, el área de la cultura a nivel nacional, en todas las comunas de Chile, junta a los agentes culturales y gestionan los planes municipales de cultura, y que es como generar horizontes pues, de 4 años en los cuales el municipio se fija objetivos junto a la ciudadanía y los desarrolla. Pero lo mismo debería pasar en seguridad ciudadana, en deportes. ¿Cuáles son los objetivos del deporte de la comuna de Castro? ¿Cuáles son los objetivos de seguridad ciudadana? Porque en verdad, y si uno revisa el accionar de los últimos 8 años en el municipio, no tiene un horizonte, no hay objetivo en seguridad ciudadana, por ejemplo. Cuando inician el proceso y habían planes municipales en seguridad, por ahí por el 2017, y el municipio de Castro entró con la dinámica de gestionar su propio plan, trabajándolo con la comunidad, fue abortado por el alcalde Vera, desarma su plan de seguridad, echa a su encargado de seguridad, su primer encargado, que le genera una demanda, una de las tantas demandas que tiene el municipio de Castro perdida, y se queda sin un plan y gestiona una política de seguridad que es solo maquillaje, no hay información. Tú puedes crear estos equipos de seguridad que vemos en las calles, estas motos, camionetas, lo que sea, estos guardias que se andan paseando, pero ¿dónde está la información? Es decir, ¿dónde hay un plan realmente en el cual el quehacer de estos guardias se transforme en política, en líneas de acción? No, es algo que no vemos. Entonces, en muchas áreas lo que necesitamos es planificar una comuna a futuro. Hay que pensar en un Castro de aquí a 20 años que tenga soluciones viales y no pueda seguir en este como letargo de ir chuteando sus decisiones complejas para adelante, porque el futuro ya llegó. Ricardo, una de los temas que siempre se discute, pero que además se alza como consigna, y lo vemos en los letreros, que es la participación ciudadana. No hay ningún candidato, ya sea
a gobernador, a core, a alcalde o concejales que no lo plantee. El problema es, no tiene que ver ni siquiera con la forma, sino con el fondo. ¿Qué es y cómo hago participar a los vecinos? Porque si tú conversas con los vecinos y dices, sí, me vinieron a encuestar, me preguntaron, ¿cierto? Llené una ficha, pero el parque lo hicieron en otro lado. O simplemente acá no necesitaba un parque, o no hicieron una cancha, una cancha de baby fútbol, pero sin techo. Entonces, claro, da la impresión que a la gente lo toman para el deseo. Es que lo que tú estás diciendo es una participación ciudadana consultiva. Lo que hace al final el Estado o los municipios es ir y llevar una consulta y cumplir, hacer un checklist y decir, ay, participaron los vecinos. ¿Cómo participaron? No importa, pero participaron. Es decir, tú puedes hacer el check de que les fuiste y les consultaste algo, pero quizás la información que recabaste ni siquiera la sistematizas ni la aplicas en la solución que tienes que hacer. O depende de soluciones que vienen de Santiago, en las cuales alguien miró en el mapa y determinó un lugar para construir algo, que es algo que sucede habitualmente en nuestro país. Pero entonces la participación tiene que ser determinante, vinculante. Y por eso yo te pongo ejemplo. Existen el ejemplo en cultura, en el cual se levantan los planes de cultura en todas las municipalidades de Chile, y ese es el instrumento de navegación que tiene el municipio para trabajar cultura. ¿Qué giro le daríamos, por ejemplo, a fondos como el Fondeve y Fondeporte? ¿Cierto? ¿Cómo trabajaríamos, Edgardo? ¿Cómo trabajarías? ¿Cuál sería tu propuesta dentro del Consejo Municipal para abordar esos fondos que son tan populares, podríamos decir un término es que este tipo de fondos, lo que requiere los municipios modernos y lo que hacen muchos municipios que son un poco más desarrollados a nivel nacional o internacional, es gestionar este tipo de mesas de trabajo que sean vinculantes, no solo consultivas de cómo juntar gente por juntarla, y que determinen objetivos, los objetivos de la comuna en deporte, los objetivos del desarrollo vecinal, y a partir de ahí priorizar proyectos y priorizarlos por año y hacerle un monitoreo y un seguimiento, porque si no a veces las obras quedan abandonadas. Entonces, si tú no tienes planificación y monitoreo, realmente los fondos vecinales terminan siendo cosas que se asignan a dedo, y ahí empieza a haber un mal uso de los recursos que terminan en casos de corrupción o lo que sea. Pero necesitas eficiencia en el gasto público, y para eso la participación ciudadana es clave en el sentido de diseñar y acompañar todo el proceso. No solo ser una etapa en la cual el municipio o el Estado te hace el checklist de que participaste, sino hacerte parte de todo el proceso. ¿Es posible que los vecinos, los dirigentes sociales o las organizaciones de una comuna puedan manejar un presupuesto de manera transparente y decir, mira, prioricemos, consultemos, ¿cierto? Y hagamos la inversión en conjunto? ¿Cuesta eso? ¿Cuesta eso tanto en un municipio? Que a veces cuesta en un municipio cuando quieres tener el control de las obras, cuando crees que la obra la hace el concejal, la hace el alcalde, la hacen las autoridades, y eso genera esta lucha de ego en la cual la clase política, por ponerle un nombre, aunque no existe yo creo ese tipo de concepto, sí, se hace propio de los proyectos comunitarios, y lo que debiese ser es lo contrario, es decir, son la sociedad de base la que debiese ser la gestionadora y la que finalmente inaugura sus propios procesos participativos, los proyectos comunitarios. Y eso en el mundo hay muchos ejemplos de municipios en los cuales cada proceso de levantamiento de proyectos priorizables son gestionados a través de la comunidad. Es la comunidad realmente la encargada de llevar a cabo las mejoras para sí misma, no estas especies como de iluminados que llegamos, porque yo también soy candidato, como que llegamos del cielo con grandes propuestas. Yo creo que por ese camino al final terminas dependiendo de voluntades personales, y por las voluntades personales las comunas realmente, si quieren dar un salto de desarrollo, no lo logran. Necesitan otro tipo de vinculación entre sí, otra red entre los distintos vecinos para lograr objetivos que son comunes. Entonces yo creo un municipio como Castro necesita fijarse objetivos, pero que esos sean objetivos de toda la comunidad, no los objetivos que trajo un determinado candidato, porque los candidatos no tienen las soluciones, es la comunidad muchas veces la que tiene la solución ahí, la conoce, y falta implementar, falta escuchar. Edgardo, hablaste de un tema muy importante para la comuna de Castro, que tiene que ver con seguridad ciudadana. Mencionaste que había un experto, ¿cierto?, que alzó un plan de seguridad y luego por temas internos fue despedido, desvinculado del municipio. Hoy día nosotros vemos los inspectores municipales recorriendo las principales calles, San Martín y O'Higgins principalmente, pero el comercio ambulante está por todos lados, y en los niveles de delincuencia y de delito
cada vez son diferentes, son diversos, pero que están atacando a la población. Y da la impresión que no pasa absolutamente nada. Es un tema que hoy día ha salido en las campañas, es un tema que la gente, me imagino, se lo ha planteado a ustedes en los puerta a puerta. ¿Cómo se aborda, pero desde un punto de vista, como decimos los chilotes, con juicio, el tema de seguridad ciudadana en la capital provincial de Chile? Es que lo mismo que te decía, si Castro se va convirtiendo en una ciudad más compleja con el correr de los años y en un proceso de cambio acelerado, el tipo de delito al que nos vamos a ver enfrentados es cada vez más complejo. Se va a parecer cada vez más a lo que vemos en las noticias. Ya hemos tenido casos más o menos llamativos de delitos de mayor connotación social. Pero a lo que yo voy es, si tú tienes un cuerpo de guardias municipales que recorren las calles, que hacen, que toman parte o que hacen registro, eso se transforma en información. Y esa información es la que te permite tomar decisiones. Entonces, tú, en el caso del municipio de Castro, levanta este equipo de guardia, pero no tienes información, no tienes nadie que analice la información. No creas políticas preventivas a partir de la información. Es decir, los guardias pueden darse cuenta de que hay un foco apagado en una esquina. Quizá eso lo registran en su bitácora. ¿Y eso dónde va? ¿En qué momento el municipio ha invertido en la capacidad de análisis de información? Si la información no sirve solo porque sí. Es decir, ¿qué sacas con tener listados y listados de datos si no lo analizas ni lo usas? Entonces, el cambio real y en seguridad ciudadana tiene que ver con ponerle un poco de cerebro a los datos, a las acciones. Si tú no las analizas, no las piensas, no tienes cambio. Y para generar los cambios necesitas un proceso de análisis de información. Yo creo que si el municipio de Castro no avanza por ese camino, vamos a seguir dándonos vueltas en un gasto público que no tiene resultados. Porque, ¿dónde está la evaluación de la política de seguridad? ¿Dónde está el documento que evalúa cuál ha sido la baja en los delitos de mayor connotación social desde que se implementan los guardias municipales? ¿Tiene algún impacto? ¿Tienen relación con ellos? ¿Trabajan en prevención situacional? ¿Qué hacen los guardias de la comuna? ¿Cómo se les paga? ¿A raíz de qué se contratan? ¿Cuáles son los protocolos? ¿Cómo se utilizan las cámaras? ¿Y cómo generas, que sea lo mismo, el trabajo con las policías? Por ejemplo, las policías sí te elaboran hotspots o mapas donde se están dando ciertos delitos y a partir de eso distribuye la carga policial, pero nosotros como civiles, en el caso de un municipio, podríamos revisar que si problemas de luminarias, problemas de vegetación que te pueden generar inseguridad y sobre todo, y este es un problema que en la comuna y en la provincia yo creo que no se afronta, ver los casos de consumo de alcohol en la vía pública. Si nosotros tenemos una tasa que es el doble de la nacional, es una de las más altas de Chile, si no es la más alta. Por lo tanto, si ese es un problema que es de salud y de seguridad, ya que una incivilidad como esta es la que te genera la percepción de inseguridad que tiene la población, ¿por qué no se ataca? ¿Cuál es el plan que tiene la comuna de Castro con el consumo de alcohol en la vía pública? Con la gente que llega migrando en los veranos y que nos llena la plaza, nos llena otros lugares y consumen en los sitios públicos donde se supone que son para las familias o para los vecinos de la comuna. Pues es porque no hay un proceso de análisis, no hay ninguna política detrás de esto. Solo hay acción que se vea, buscando un voto, buscando un efecto mediático, pero necesitas otra cosa, necesitas atacar este tipo de problemas de manera más compleja, porque no son problemas simples realmente. Oye, ¿cómo te imaginas tú el consejo municipal? ¿Qué es lo que debería hacer un consejo municipal, Ricardo? Porque, claro, vemos que son 6 concejales, eso es lo que la ley estipula, de acuerdo a nuestra cantidad de habitantes, 6. En todo Chile se eligen 6, más el alcalde. Pero ¿cómo te imaginas tú trabajando dentro del Consejo Municipal con 5 colegas más concejales? ¿Cómo debería ser esta pega? Es que yo creo que cuando ya tú conformas el Consejo, debieses trabajar un poco como cuerpo, más allá de las diferencias políticas que son evidentes, que traen cada persona detrás como historia de vida y filiación. Pero los cuerpos de concejales debiesen trabajar un poco, fijar, a lo mismo que lo que hablaba con la comunidad en general, debiesen tener más o menos unos objetivos claros de lo que quieren lograr en 4 años, cuáles son los proyectos que la municipalidad debería impulsar y los temas que debiese darle prioridad. Entonces necesitas un poco de habilidades políticas de conversación, de gestión entre pares para poder avanzar en ciertos temas, más allá de las diferencias que lógicamente puedan tener. Oye, un desafío importante la comuna de Castro, porque Castro efectivamente en Chiloé es la capital provincial y se nota que es la capital provincial. Por lo tanto, lo que se hace en Castro se mira, ¿cierto? Se observa.
Y cuando no se hace nada, también se dice, bueno, no se hace nada. Por lo tanto, los desafíos para Castro son importantes, Edgardo, en este periodo que se avecina. Es que es la ventana de la provincia, pues sí es la capital. Por lo tanto, no se puede dejar al azar un poco lo que haga la capital provincial. Por eso yo te digo de que se necesita que los servicios públicos y el municipio, quizás como articulador a veces, generen protocolos para ciertas actividades que pudiesen tener impacto sobre la comuna y también sobre la provincia. Te pongo un ejemplo, y lo voy a volver a vincular con un caso de seguridad que tiene que ver con el consumo con la vía pública. Me recuerdo el año pasado en la llegada de uno de los cruceros, un fin de semana en la mañana, en el centro, en la plaza de Castro, tenías, no sé, 200 turistas extranjeros, y las únicas personas que estaban en la plaza era el grupo de personas que se dedica a tomar. ¿Y qué es lo que hicieron? Inmediatamente fueron donde los turistas a acosarlos para que les pasaran plata. Entonces, ¿cómo si va a llegar un crucero, no articulas con la policía, el municipio y otros servicios el resguardo de las personas que vienen de visita y que se llevan la imagen de la provincia y de la comuna? Entonces necesitas capacidad de gestión. Si no hay capacidad de gestión, este municipio va a seguir en un proceso que viene a la baja, yo creo, hace bastante rato. En educación, ¿qué podríamos hacer? Porque también es un desafío importante, ¿cierto? ¿Qué se puede, debiese ser clave. ¿Qué puede hacer el municipio o desde el Consejo Municipal en educación? Yo creo que primero, y es un tema que ya no se hizo, porque ahora vamos a pasar a los LEP, los fondos de subvención, que eran la plata que estaba destinada a los niños y niñas de la comuna, no podía ser botín político, no podía ser algo que se gastase en contratar operadores. Y este municipio, desgraciadamente, yo creo que se centró en el contrato de un par de operadores políticos desde el 2017 en adelante, que te generaba un costo promedio de cerca de 6 millones al mes al principio, hablando de dos casos que eran consejeros regionales, y que si tú lo sumas durante todo el periodo en que ellos están, son más de 500 millones de pesos. 500 millones de pesos que eran de los niños y niñas de esta comuna. Por lo tanto, todos los planes de mejoramiento, de accesibilidad a los establecimientos, de aislación térmica o de calefacción en los inviernos, se ven castigados por decisiones políticas que no tienen sentido en la educación. Por lo tanto, si la educación fuese una prioridad, el sistema de educación local debió haber sido una joya, pues debió haber funcionado como corresponde y no ser un escándalo. Es decir, no es una política que haya sido propia de Castro. Desde el momento en que empezamos a operar con corporaciones en Chile, las corporaciones se transformaron en una especie de botín en el cual los alcaldes podían discriminar recursos a su voluntad, ya que no estaban sujetos a la misma normativa que adentro del municipio. Por lo tanto, dejarle la educación a los municipios fue un error como país, probablemente. Ricardo, ¿cómo has vivido esta elección? ¿Cómo has vivido este proceso que ya está terminando? Yo tengo una mirada a veces un poco crítica de ciertas acciones de las campañas. Yo creo que como país necesitamos madurar un poco en lo político. Estamos quizás quedándonos pegados en algunos temas, por ejemplo, el tema de las palomas. No entiendo cuál es el sentido de poner palomas. Es decir, ¿para qué? Ya puedes decir que es difusión, información, pero pueden haber otras formas en que se difundan las candidaturas. Otra manera, que sea un tótem en las plazas, con un solo tótem donde salgan los nombres de los candidatos y listo. No necesitamos invadir los espacios públicos de la manera en que lo hacen los candidatos. No porque yo no haya puesto paloma, voy a hacer, la crítica la haría aunque yo hubiera puesto una paloma. Pero me refiero que ese tipo de política no tiene sentido, no hay contenido. Es decir, ¿qué es lo que dice la paloma? El número, el nombre y una cara. Pero eso no nos sirve. Es decir, ¿qué información tenemos como votantes? Ahí me estoy poniendo en el otro lado. Como votante, ¿de qué me sirve la paloma? De nada. Entonces, siento que como país quizás estamos repitiendo algunos ritos que traemos de hace un rato en lo político que necesitamos un poco quizás mejorar, modernizar o ver la manera en que el costo de la política en el sentido de información vaya hacia los contenidos y no hacia este tipo de acciones que no tienen mucho sentido. ¿Qué letra y número? A254. A254, Ricardo Ramón, vas como candidato a concejal en la lista del Frente Amplio. Sí, porque he sido encargado político primero de Convergencia y ahora estamos como en una especie como de... todavía no elegimos las encargaturas del Frente Amplio en este sector, en Ancud me parece que tampoco, pero claro, me ha tocado tener la representación un par de rato ya. Oye, un mensaje final para la gente, vecinos y vecinas que nos miran en nuestro programa. Es que yo creo que en estas elecciones a veces le olvidamos la importancia que tienen las elecciones de representantes locales. A los vecinos y vecinas que voten en conciencia un poco pensando en sus hijos y en sus nietos,
y en el futuro de esta comuna, un poco buscando contenido. Y tal vez dentro de este mar de candidaturas hay gente que tiene contenido en distintos sectores, en distintas listas. Yo creo que pueden haber buenos candidatos en todas las listas, no solamente en la nuestra. Por lo tanto, votemos con responsabilidad porque el futuro de la comuna es el que está en juego. Entonces, démonos el trabajo de conocer las candidaturas y buscar un poco las miradas que nos hagan sentido como ciudadanos y votemos y que ganen los mejores, como decía Leonel Sánchez en el fútbol. Ricardo Tamón, agradecido por esta conversación muy ilustrativa y que es la línea que deberían tener los candidatos el día de hoy en esta elección tan importante que se juega tanto, como dices tú, para las comunas, para los vecinos y vecinas de cada una de las ciudades. Agradecido. Gracias, Francisco, a ti.